Maximiliano Robespierre, 1758-1794, segunda parte. La Convención hasta la caída de los girondinos, la Convención Montagnard y la caída de Robespierre. La Convención hasta la caída de los girondinos. Y llegó la terrible jornada del 10 de agosto de este 1792. En la noche se oyó tocar a rebato por todo París. Delegados llegados de las secciones hasta la casa consistorial depusieron a las autoridades ya de por sí poco moderadas que sustituyeron ahora por una comuna insurreccional y a la cabeza de la Guardia Nacional pusieron a Santerre. A lo largo de la mañana del 10, una tropa de federados, guardias nacionales de los barrios y otros seccionarios con picas fueron llegando a las Tullerías con intenciones poco pacíficas. Solo aseguraban la defensa unos centenares de suizos y gendarmes, guardias nacionales poco fiables y algunos nobles que habían acudido para poner su espada al servicio de la corona. En medio de la lucha desigual que allí se entabló, Luis, la reina y sus hijos cruzaron el jardín buscando la irrisoria protección de la asamblea. El rey acabó dando orden de que cesara el fuego, cuando ya los asaltantes saqueaban el palacio y perseguían a los últimos supervivientes. Verdadera degollina, donde 600 guardias suizos perdieron la vida en condiciones de saña indescriptible. Luis XVI fue depuesto por la Asamblea Legislativa, es decir, por los arrabales, y encerrado el 13 de agosto en la prisión del Templo con la familia real. Una última oleada de franceses lo dejaron todo y decidieron exiliarse también ellos. No se trataba ahora de contrarrevolucionarios, es que algo empezaba a oler mal en Francia. Madame de Staël, la hija de Necker, tomó el camino del exilio y también Talleyrand decidió marcharse a respirar nuevos aires. La rivalidad entre la legislativa y la comuna se hacía cada vez más violenta y buena parte de los miembros de aquella atemorizada asamblea comenzaron a desertar las sesiones y no pocos buscaron refugio en provincias, particularmente los girondinos. Robespierre avanzaba al ritmo de la revolución misma, de la que pretendía oportunistamente encarnar las sucesivas ortodoxias, practicando un juego político sutil. Y ha descubierto que el verdadero poder consiste en mantener vivo el favor de la voluble opinión pública. Él, que se había contentado, tras la fuga de Varenne, de pedir la sustitución del rey por medios constitucionales, después de la revuelta del 10 de agosto de 1792, durante cuyo desarrollo nadie le vio, vino a depositar ante la mesa de la legislativa una petición exigiendo el derrocamiento de Luis XVI, la institución de un tribunal revolucionario y la reunión de una convención nacional que sería elegida por sufragio universal, 16 de agosto. Tampoco tomó parte ninguna Robespierre en las abominables matanzas que comenzaron el día 2 de septiembre de 1792 en la prisión de la Abadía y luego en otras como Bicêtre, Le Carme, la Conciergerie, donde se hacinaban sacerdotes refractarios, nobles y parientes de emigrados, prostitutas, presos comunes y otros infelices que, tras un simulacro de juicio, eran entregados a los sicarios que les esperaban a la salida para matarlos como a reses, a palos o a sablazos, después de hacerles creer que estaban libres. Uno de los principales responsables fue el furibundo Marat, pero Danton, desde el Ministerio de Justicia del nuevo Consejo Ejecutivo Provisional que dominaba, dejó hacer. Él que pedía de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, para salvar a la patria,
Je me fous de prisonnier, parece que dijo. Cuando un barco se está hundiendo, la tripulación se deshace del cargamento. El peso muerto, en este caso, eran los presos de la retaguardia. En París, 1.300 víctimas no quedaron para contarlo, y otras ciudades siguieron por toda Francia la siniestra pauta. Entre los revolucionarios de la primera hora comenzaron a alzarse voces valientes contra los perversos, les élégats, que mancillaban el origen del proyecto. Una de ellas será la de la enérgica e inteligente girondina Manon Philippon, Madame Roland, esposa del ministro girondino Roland de la Platrière. Y con una publicación ahora bajo su dictado, La Défense de la Constitución, convertida enseguida en Lettres à mes commettants, cartas a mis poderdantes, que potenciaban una vez más su popularidad en las provincias, Robespierre fue elegido para la nueva convención a la cabeza de los diputados por la capital, donde lo más intratable de aquella revolución ha instalado ya sus más sólidas bases, apoyadas en los barrios del este. Desarrollados los comicios entre el 2 y el 20 de septiembre, la convocatoria fue recibida en París en el fragor violento de la nueva política y sólo conoció en provincias desafecto, indiferencia y altísima abstención. Aquella asamblea convencional que ahora comenzaba su infausta andadura, elegida por menos del 10% del electorado, empezó votando por unanimidad el 21 de septiembre de 1792 la abolición de la realeza y al día siguiente que todos los actos públicos llevarían en adelante fecha del año 1 de la República. Y allí aparecían ahora como moderados los extremistas girondinos de ayer, pronto perseguidos por la nueva montaña de jacobinos y los parroquianos del Club de los Cordeliers. Entre las dos grandes facciones era ahora el enfrentamiento a muerte. Era Saturno devorando a sus hijos. El día anterior, 20 de septiembre, un encuentro de las tropas de Dumouriez y Kellermann con los prusianos, simple cañoneo, de hecho, por ambas partes, hizo retroceder al enemigo y supuso la primera victoria para las armas de la República. Y el 6 de noviembre siguiente será una nueva victoria en Jemappes, esta vez sobre los austríacos, que abría a Dumouriez las puertas de Bélgica. Era el final definitivo de la invasión de Francia. Con la pretensión de llevar la revolución a otros pueblos, pronto será la deriva hacia la guerra de conquista y la interminable expansión imperialista hasta la Europa napoleónica. Y así, en noviembre de 1792, Francia anexionaba Saboya y en marzo y abril del 93 conquistará Bélgica y la parte izquierda del Rin. El británico Pitt, Austria y toda la Europa de las monarquías no podrán permanecer impasibles ante aquellas agresiones ideológicas y territoriales, pero Robespierre, el que se había manifestado frente a los brisotinos contra la guerra de conquista, obviando ahora el origen de aquella guerra exterior, quiso él también mostrarse a la cabeza del titánico pulso de la que llamaron resistencia de la nación. Un pueblo que trata en su territorio con el enemigo, dijo, es un pueblo vencido. Con Danton y Saint-Just, Robespierre va a dirigir el proceso de Luis XVI, al que ahora llamaban Luis Capetto, impulsando su condena a muerte y oponiéndose a la propuesta de apelar al pueblo como querían los girondinos. ¿Tenía la convención competencia para juzgar a Luis XVI? Saint-Just y Robespierre clamaban que tal proceso era de naturaleza política. Robespierre pedía un proceso expeditivo y ponía en duda el derecho del reo a defenderse. No hay proceso que hacer,
dijo desde la tribuna aquel 3 de diciembre de 1792. Luis no es un acusado, ni vosotros sois sus jueces. Luis ha de morir porque tiene que vivir la República. Pido que sea declarado infame, traidor a la patria, enemigo de la humanidad. Argucias discursivas insostenibles en cualquier otra asamblea donde el resultado no estuviera ya fijado. La fuerza de la plebe desvirtuaba cualquier mínima posibilidad de tener por parlamento aquella congregación política. Secundario será, pues, cuando ya el resultado estaba prefijado, la aparición de un armario metálico secreto en las Tullerías que venía a demostrar que el rey de Francia estaba en contacto con potencias extranjeras, con el país en guerra. El juicio comenzó el 11 de diciembre y duró hasta bien entrado enero del 93, y la muerte del rey será finalmente votada por la escasa mayoría de 387 convencionales de los 721 presentes y votantes. El anciano Malesherbes, otrora protector él de los filósofos y de la enciclopedia, que había regresado del exilio para encargarse de la defensa del monarca, acabará él mismo bajo la guillotina. Con la ejecución del monarca, aquel 21 de enero de 1793, los revolucionarios buscaban separar para siempre a la Francia del 93 de todo su pasado, y la cabeza de Luis, lanzada a la Europa atónita, era también un desafío a todos los soberanos y una singular lección para estos. Atrás quedaba el optimismo racionalista de 50 años de Ilustración que, desde Queluz en Portugal hasta San Petersburgo, había impulsado la corona. Y Robespierre va a apoyarse ahora en las secciones de Sansculotte para combatir a la Gironda, que venía atacando a Danton, a Marat y a él mismo, lo cual iba a implicar su enfrentamiento implacable con los girondinos, particularmente después de la derrota de uno de los suyos, el general Dumouriez, en Neerwinden y en Lovaina, en marzo de 1793, y sus discretas negociaciones con los austríacos hasta pasarse al enemigo. Jean-Paul Marat venía denunciando con inusitada violencia, junto con Hébert, a los que ellos llamaban acaparadores, les profiteurs, reclamando la intervención del precio del pan, además de cabezas, muchas cabezas, sangre y guillotina. Y Robespierre, sin mucha convicción, repartido su ánimo entre la insostenible situación en la que se encontraba el pueblo menudo y el histrionismo de aquellos. Receta diametralmente opuesta, por cierto, a la que preconizaban los girondinos, partidarios de la liberalización del mercado, el cual haría emerger los productos de primera necesidad ante unos precios más estimulantes. Y en abril de 1793, los girondinos tomaban la decisión de acusar a Marat de incitación continua al asesinato, y luego a Hébert en mayo. Fueron detenidos e inculpados, efectivamente, y su absolución triunfal va a suponer el principio del fin de los girondinos. La ruina de los federalistas girondinos, dividido ya el país en departamentos 2 años antes, quedará consumada el 31 de mayo. Ese día, una insurrección que un comité secreto dirigía reclamó la detención de los jefes más conspicuos de la Gironda. El 2 de junio, la convención fue rodeada y aquellos diputados, con su presidente Hérault de Seyssel a la cabeza, intentaron abandonar la sala. Pero la orden del comandante de la Guardia Nacional, Henriot, «¡Artilleros, a los cañones!», les obligó a reanudar la sesión
para, al final, verse en la obligación de decretar el prendimiento de los 22 girondinos que serán guillotinados el 31 de octubre siguiente. El resto de aquella corriente no volvió a aparecer por la asamblea. Entre estos estaba el hasta ayer popular Pétion, exalcalde de París, y aquel al que habían llamado el virtuoso, acabará suicidándose por tierras de la Gironda.